Carta a los Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Oramos por esta palabra de nuestro Dios. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo por esta tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de abrirla y de saber que tu Espíritu Santo, Señor, va a estar aplicándola a nuestro corazón. Este también es nuestro pedido. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón sea abierto para entender, sea tierra fértil para recibir esta palabra, Señor, que queremos exponer en esta mañana. Abre nuestros oídos espirituales. Reprendemos toda obra del enemigo y toda potestad del diablo, Señor, sobre este lugar y sobre cada uno de los que viene a este lugar, para que esta tu palabra, Señor Dios Todopoderosa, alimente nuestros corazones, cambie nuestras vidas, modifique nuestros ministerios. Y, Señor, traiga seguridad de quiénes somos y de qué debemos hacer con respecto, Señor, a las aflicciones y a la adoración que te debemos a ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de nuestro sermón de hoy es Adoración en la aflicción. Vamos a tener una serie de mensajes sobre la adoración. Pero uno de los problemas que tiene la iglesia con respecto a la adoración es justamente el abandono de la misma. El abandono de reunirse como iglesia para adorar a Dios. Que la vida de la iglesia enseña que se da muchas veces en dos circunstancias. O cuando se está en demasiada prosperidad y está todo bien, entonces no necesito de Dios. O cuando se está en una gran aflicción porque no entendemos las razones, porque no hemos comprendido qué clase de cuerpo tenemos, cómo son las circunstancias de la vida, y entonces como estoy en una aflicción, sea de trabajo, sea de salud física, sea de la familia, pues entonces no quiero tener nada que ver con Dios. Hay múltiples razones por las cuales mucha gente abandona la adoración de Dios. Sea las enfermedades, sea la prosperidad, sea la corrupción que a veces se ha visto, la herejía que a veces se ha visto en el seno de la iglesia. Es humano y no tiene que ver con el Señor Jesucristo, pero las personas lo primero que hacen es abandonar la adoración. Por eso es que el título del sermón no pone una razón en particular, sino que puede ser aplicada a varias. La adoración a Dios y la aflicción. Como cristianos debemos sostenernos en nuestra adoración y no abandonar la adoración de Dios. Este es quizás el
principio, la verdad espiritual que quisiera que saliéramos de este lugar habiendo aprendido en esta mañana. Como cristianos debemos sostenernos en la aflicción y no abandonar la adoración de Dios. Este es el problema que tienen los hebreos aquí, estos judíos cristianos convertidos que están atravesando por situaciones de aflicción. Para algunos eruditos, parte de esta aflicción tiene que ver con el Estado. Para otros, aparte de eso, la aflicción que ellos están atravesando, y esto es lo que vemos también inclusive al mirar el interior de esta carta a los hebreos, es de parte de sus propios, quizá familiares, amigos del resto del pueblo judío no convertido. La historia nos enseña que cuando un judío se convertía al Señor Jesucristo y lo recibía como el Mesías esperado por el pueblo, como el Hijo de Dios, como su Señor y su Salvador, sufría consecuencias tremendas. Perdía socialmente las amistades que había quizás edificado y construido durante muchos años. Era expulsado de la sinagoga a la que asistía. Sus familiares solían dejar de reunirse con él o echarlo de su casa. Sus trabajos corrían muchos peligros. Y el problema que tienen aquí muchos de ellos es que la aflicción que están sufriendo es tan permanente, continua, que muchos están pensando volver no solamente al sistema de adoración del Antiguo Testamento, al sistema de los sacrificios, sino a negar la fe y la adoración que debían al Señor Jesucristo. Y quien escribe esta carta a los hebreos, que solo Dios sabe quién la escribió, sabemos que el autor es el Espíritu Santo, pero no sabemos quién es verdaderamente el que la escribió. No sabemos si fue el apóstol Pablo o algún otro de los apóstoles. Sí sabemos que el Espíritu Santo fue el que dio su redacción. Por lo tanto, es palabra de Dios para nosotros. Pero quien escribe esto no anda con ninguna clase de rodeos y va directamente al punto para hablarle a esta comunidad o comunidades que están sufriendo aflicción y están pensando en abandonar la adoración de Dios, y algunos de hecho ya la hicieron. Y da dos tremendas razones por las cuales el cristiano debe sostenerse en la aflicción y no abandonar nunca la adoración del Señor Jesucristo. En primer lugar es el hecho de que han podido oír la voz de Dios. Este es el primer principio, la primera razón que se les da a estos hebreos para sostenerse en la aflicción, no abandonar la adoración del Señor. Ellos han podido oír la voz de Dios. Versículo 1 y 2, este hombre dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a fin de poder sostenerles en sus aflicciones. Y en su aflicción, el autor de esta carta a los hebreos lo que está haciendo es recurrir a las formas en que Dios les ha hablado a ellos. Recurre a la historia que ellos tienen como pueblo, a la historia que ellos tienen en forma personal con Dios, y les empieza diciendo las formas en que Dios les ha hablado a cada uno de ellos como pueblo y en forma personal. Las escrituras dicen que Dios ha hablado, te lo tiene allí. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras.
y en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Tenemos allí en primer lugar que dice Dios ha hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo. Dios habló a los padres como Adán, Enoc, Moisés, Elías, los profetas, pero podríamos seguir mencionando uno y otro de los padres de los judíos en el tiempo antiguo, que el Antiguo Testamento registra cómo Dios les habló a ellos. A Abraham le habló en visiones, sueños. Si comenzamos con Adán, la Escritura nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 8, que Dios habló con Adán al aire del día. La famosa frase que recordamos todos: Adán, ¿dónde estás? Es Dios hablando con Adán al aire del día, en forma natural. Cuando miramos la vida de Elías, un hombre poderoso en Dios, que podía orar a Dios y detener, aún producir un cambio en el clima. Dios le habló no en el medio de una tormenta, sino en medio de un silbo apacible. Eso es lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 12 y 13. Dios habló a Elías en un silbo apacible. Fueron formas que Dios utilizó. En el libro de Éxodo capítulo 33 se describe otra de las formas en que Dios habló con los padres. Y se menciona a Moisés. Éxodo 33, versículo 11, dice que Dios habló con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Dios habló con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Éxodo capítulo 33. Después vino otra etapa de la revelación progresiva de Dios, en donde Dios se reveló y habló con el pueblo, con la nación, por medio de los profetas. Jeremías contestó al llamado de Dios: no sé hablar. Y Dios habló con él. No digas no sé hablar, sino que vas a decir todo lo que yo te diga. Y harás todo cuando yo te mande. De modo que las palabras de Jeremías fueron palabras de Dios. Señor, no sé hablar, no digas eso. Vas a ir donde yo te mande, vas a decir lo que yo te diga. Y las palabras de él fueron palabras de Dios para la nación de Israel. Le gustase o no a la nación, al pueblo. Y estos hebreos sabían esas verdades. Sabían que Dios les había hablado. Isaías tuvo en el capítulo 6 de su libro, el cual conocemos, ese encuentro tan significativo, tan particular con Dios, viendo toda la majestad de Dios y toda la pecaminosidad de su persona y del hombre. Y también escuchó la voz de Dios hablándole a él. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y ahí tenemos a Isaías presentándose. Heme aquí. Dios habló con los padres de muchas maneras. Con Adán al fresco del día o durante el día. Con Elías en un silbo apacible. Con Moisés cara a cara como habla un hombre con un amigo. Con Jeremías como un niño o un joven caprichoso al que hay que corregirlo y obligarlo a hacer
lo que se le está ordenando. Con Isaías dejando de lado, purificándole para que cumpla la misión a la cual Dios lo estaba enviando. Los padres, los profetas, todos tuvieron ese diálogo con Dios. Y desde Moisés hasta Malaquías, la palabra de Dios que vino sobre todos y cada uno de los profetas, la encontramos registrada en la historia, en los libros históricos, en el libro de los Salmos con David y otros, en el libro de Proverbios, en el resto de los libros de los profetas. En todo allí ellos quedó registrado cómo Dios habló una y otra vez con la nación de Israel. Estas personas que hablaban en el nombre de Dios no eran ni improvisados, ni decían lo que a ellos se les antojaba. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento habla de esta revelación de Dios, de este hablar de Dios a la nación, a la humanidad a través de los padres y principalmente de los profetas. Primera de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían con ellos. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para quién, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban o anhelan mirar los ángeles. Estos profetas que hablaron no improvisaron, no inventaron, fueron instrumentos de Dios para hablar con el pueblo de Israel. De modo que estos hebreos que están ahora sufriendo persecución, padeciendo cierto tipo de aflicción, saben que lo que se les está diciendo es cierto. Ellos durante siglos escucharon a Dios hablándoles. Desde Adán hasta los profetas, durante siglos Dios les habló una y otra vez. Les habló por medio de los salmistas. Les habló por medio de la sabiduría de Proverbios. Si querían conocer la voz de Dios, si querían oír a Dios hablándole, les bastaba y les bastó con ir a las escrituras del Antiguo Testamento que tenían para encontrar a Dios hablándoles en la historia, en los profetas, en los salmos, en los proverbios, en los primeros libros. Es palabra de Dios y lo sabían perfectamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21. Porque nunca, dice el apóstol, la profecía fue traída por voluntad humana. No es que quisieron ellos decir lo que dijeron, más bien diría yo que muchos hasta sufrieron por lo que tuvieron que decir. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en estos postreros tiempos, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo, al cual luego me voy a remitir. Vamos a hablar luego de ello. Lo que quiero decir es que en medio de esta aflicción,
y este sufrimiento que los hebreos están atravesando. La primera razón que el autor de la carta a los hebreos les da para sostenerse en medio de la aflicción y no abandonar la adoración de Dios es que ellos han tenido el privilegio de haber oído hablar a Dios. Quizá no lo escucharon obviamente audiblemente, pero sí tenían el habla de Dios, las palabras de Dios en la revelación que Dios les dio a los padres, luego a los profetas y después les habló por medio de su Hijo Jesucristo. Ninguno de ellos habló por voluntad humana, todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nada que ver con los profetas de hoy. Estos eran verdaderos profetas de Dios. Y este pueblo que está atravesando aflicción está oyendo quizás a un Estado que está persiguiéndoles, quizás a hermanos en la fe antigua, en el judaísmo, que están perturbándoles, amenazándoles para que ellos abandonen la fe y abandonen la adoración de Dios. Y lo que está intentando hacer quien les escribe esta exhortación pastoral a sostenerse firme en la adoración, firme en la aflicción, a no abandonar nunca la adoración de quien les ha salvado, del Señor Jesucristo, es que la palabra de Dios es absolutamente más importante que cualquier palabra humana, venga del Estado o venga de otros. Familia, amigos, empleadores, círculos sociales, no pueden comparar haber oído a Dios hablándoles a sí mismos y poner en el mismo nivel cualquier tipo de palabra que produzca, que provoque en ellos no solamente una aflicción tremenda como la que están teniendo, sino aún más abandonar, renegar, rechazar la fe que tuvieron en el Señor Jesucristo. Ellos no solamente han oído hablar a Dios, han vivido a Dios en sus vidas y no pueden ahora, porque hay palabras que están escuchando, darle lugar a cierta cantidad mayor de aflicción en su vida y, lo que es peor, abandonar la adoración de Dios. Apela a este autor al hablar a los hebreos a su propia historia como pueblo y a su propia historia personal. Ellos han oído a Dios hablándole y eso debe ser razón más que suficiente para sostenerse en el medio de la aflicción y para no abandonar la adoración de Dios. ¿Cuánto vale oír a Dios hablándonos? Esta exhortación también es para nosotros. No participamos de las mismas aflicciones quizás que participaron ellos. Tenemos otro tipo de aflicciones. Los adolescentes sufren otro tipo de aflicción. Quizá las burlas de sus propios compañeros. Las personas más grandes tienen quizá otro tipo de aflicción, problemas con sus cónyuges. El empleado quizás tiene problemas, otra clase de problemas, de aflicción, de persecución. Hay que trabajar el domingo o se lo persigue por su fe o es motivo de burla entre sus propios compañeros. Pero la pregunta que uno debe hacerse ¿es esto equivalente al haber oído yo personalmente hablar a Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros? A través de su palabra. Cuando usted la ha abierto en momentos no solo de alegría, sino también de aflicción. ¿Cuántas veces los salmos le sostuvieron en sus lágrimas, en
su falta de esperanza, en la oscuridad en la que estaba caminando, y encontró en los salmos la esperanza, la luz y la fortaleza para seguir. No fueron los salmos, fue Dios hablándole a través de los salmos. ¿Cuánta injusticia vemos en nuestra sociedad? Y encontramos el consuelo en los profetas. ¿Son los profetas? Es Dios quien nos está hablando. Cuando vemos un mundo como se está desarrollando lejos de Dios, más, y particularmente nuestra nación, vamos a buscar en las Escrituras su palabra. No busquen un hombre. Busquen su palabra. Yo recuerdo quién me trajo a los pies de Cristo cuando me regaló un Nuevo Testamento con salmos y proverbios. Él me dijo, léelo. Dios va a hablarte. Esa confianza de que Dios sigue hablando por medio de su palabra es la que debemos tener. Es la que nos debe sostener en medio de la aflicción. Es la que nos debe exhortar a no abandonar nunca la adoración de Dios. No podemos poner ni una palabra humana en el mismo nivel que la palabra de Dios. Tampoco poner las aflicciones en el mismo nivel que el todopoderoso Dios al que adoramos. Así como Él apeló a su propia historia como pueblo, a su propia historia personal. Ustedes saben, está diciendo en otras palabras que Dios les ha hablado. Muchas veces, de muchas maneras, y en el último tiempo, por su Hijo Jesucristo. ¿Cómo pueden dejar de congregarse? Capítulo 10 de Hebreos, versículo 25. ¿Cómo pueden dejar de congregarse? ¿Cómo pueden abandonar la adoración? Teniendo el testimonio vivo en sus propias vidas de el haber oído a Dios. Es la palabra de Dios lo que va a sostenerte en medio de la aflicción. Y es la palabra de Dios la que te exhorta a no abandonar nunca la adoración de Dios. En el siglo XVI, este es un mes en donde se recuerda la reforma religiosa, el 31 de octubre, la reforma religiosa que llevaron a cabo hombres de Dios tremendos, como Lutero en Alemania, Calvino en Suiza, Knox en Escocia y otros. Pero personas que amaban la palabra de Dios al punto de entregar sus vidas por ella. La palabra de Dios, un Nuevo Testamento, una Biblia, no era un fetiche que se coloca en una mesa de luz para que los demonios no le perturben. Era Dios hablando al mundo y por eso entregaban su vida. Le invito a que usted abra su Biblia en su primera página, no de las Escrituras, sino en los escritores. La gran mayoría tiene escrito allí, ¿qué dice ahí? Santa Biblia, versión ¿qué? Reina Valera. No son dos, no es uno, no es uno que tenía doble apellido. Reina y Valera. Dos monjes
que reciben la palabra de Dios, porque un pequeño gran hombre de Dios llamado Felipillo contrabandeaba Nuevos Testamentos desde Alemania hasta España, metido dentro de tambores. Personas que no había aflicción que los detuviera, porque sabía que lo que estaba escrito aquí era Dios hablándoles y que había un mundo que necesitaba de la palabra de Dios. Felipillo contrabandeaba en tambores, metía allí los Nuevos Testamentos, las Biblias, y después cuando llegaba a España, recorría las ciudades y monasterios entregando Nuevos Testamentos o Biblias, hasta que llegó a cierto monasterio y entregó sus Biblias, sus Nuevos Testamentos traducidos en Alemania, siglo XVI, época de plena Inquisición. ¿Sabe lo que hacía la Inquisición? Torturaban, quemaban, mataban a todo aquel que confesara que creía en Jesucristo y que era salvo solamente por la fe. Felipillo llegó a cierto monasterio y entregó su palabra de Dios, entregó su Nuevo Testamento, entregó sus Biblias. Y dos de los que estaban en ese monasterio eran Reina y Valera. Personas que se convirtieron a Dios porque alguien creyó que Dios les hablaría por su palabra. Felipillo murió atrapado, según se cree, torturado, por creer que las escrituras de la revelación es palabra de Dios. Es Dios hablándole a la humanidad. Y quien le sostuvo en el potro que se sabe de la tortura fueron la palabra de Dios. Quienes sufrieron y se sostuvieron en medio de toda la difamación, las mentiras y la persecución que tuvieron que atravesar, tanto Reina como Valera, fue que esto era la palabra de Dios. Era Dios hablándoles. Amado querido, Dios nos ha hablado y en la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento tenemos a Dios hablándonos a nosotros. Y eso debe sostenernos a cada uno de nosotros, no solamente en medio de la aflicción, sino también para no abandonar nunca la adoración de Dios. Hoy se vive un cristianismo distinto. Quizás, como algunos dicen, mucho más light. Pero es bueno recordar la memoria de aquellos, como estos hebreos que tuvieron que enfrentar dificultades y ser exhortados a sostenerse en la palabra de Dios, porque es Dios hablándoles a ellos. Y recordar a aquellos que aun cuando pasaron los siglos, con el mismo ejemplo sostenían sus vidas, sabiendo que Dios les hablaba a través de su palabra. Y podían enfrentar aflicciones que no es la de que tu familia no esté de acuerdo que vengas al culto el domingo. Pudieron soportar aflicciones que no eran las que quizás los jóvenes de 16, 15, 18 años se burlen porque vas a la iglesia cristiana. Soportaron aflicciones de torturas y muerte misma, condenados a la hoguera. Ellos amaron las escrituras, pero las amaron no porque era un libro lindo, sino porque Dios les hablaba a través de ellas.
Esta debe ser nuestra convicción. Y en la aflicción que te toque vivir, pues debes sostenerte pensando en las escrituras en que Dios te está hablando. Quizás lo único que te sostenga, llegada la hora, sea una simple palabra de un versículo. Pero recuerde que esa simple palabra del versículo es Dios hablándole. Despedimos a Concepción esta semana, a nuestra hermana, que no hablaba bien su castellano, que no escuchaba bien la predicación, el sermón o la palabra, porque no oía bien a sus 96 años. Pero es un ejemplo claro, fue un ejemplo claro y lo es, de quien ha oído a Dios hablándole. Ya me decía muchas veces que íbamos con otros hermanos a visitarle. Bueno, quizás mi vida hoy no es lo que yo quiero, soy ya vieja. Pero yo sé que me voy con el Señor Jesucristo cuando muera. ¿Quién le enseñó eso? ¿El pastor? Dios se lo enseñó. El Espíritu Santo grabó en su corazón esa seguridad. Que cuando llegara la hora final, se iría con el Señor Jesucristo. Eso es Dios hablándonos. Eso es Dios en medio de nuestra aflicción. Segundo lugar, el cristiano debe sostenerse en la aflicción y no abandonar nunca la adoración de Dios. Porque tenemos a nuestra disposición y hemos experimentado y vivimos el ministerio de el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, el triple ministerio del Señor. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria, quiero repetir esto, algunos me preguntan, ¿qué le digo a mi amigo en la facultad? Pues mire, o dígale lo que dice Dios, no le diga nada. No hay mucho para discutir. O yo creo que Dios hizo en Jesucristo el universo, no lo creo. La Escritura no es un tratado ni de paleontología, sino es la palabra de Dios mostrándonos su plan de salvación. Pero allí también dice cosas del Señor Jesucristo. Y dice claramente, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Una segunda apelación que hace este autor, este hombre guiado por el Espíritu Santo, para sostener a estos hebreos en tiempo de aflicción, para que no abandonen la adoración de Dios, es que tienen a su disposición algo que ya conocen, y es el triple ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio de profeta, el ministerio de sumo sacerdote y el ministerio que, si quieres llamarlo de esta manera, el oficio de rey del Señor Jesucristo. Dios dice, les ha hablado en estos postreros tiempos, es decir, o desde que nació el Señor Jesucristo o desde la llegada del Espíritu Santo, los últimos tiempos ya están transcurriendo.
Le voy a repetir esto porque esto es lo que dice la Escritura, mas no es lo que se predica y no es lo que se enseña y no es lo que se aprende. Siempre se dice, estamos en los últimos tiempos. Y cuando uno le dice, mira hermano, los últimos tiempos empezaron con la llegada de Pentecostés del Espíritu Santo. Bueno, sí, está bien. Estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Cuando uno quiere decir lo que quiere, no hay manera de explicárselo. Los últimos tiempos, dice la Escritura, ya del mismo profeta Joel, comienzan con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que no, digamos lo que no es. Y lo que está diciendo la Escritura es que en estos últimos tiempos Dios ha hablado a ellos por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, Jesús ejerce para ellos, a causa de su ignorancia, el oficio llamado oficio de profeta. Jesús es el profeta para el pueblo de Dios. Felipe en cierta ocasión le dijo al Señor Jesucristo, Evangelio de Juan, en el capítulo 14, usted tiene ese momento crucial en donde Felipe quiere saber realmente cómo son las cosas. Cuando hablamos de que Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, no estamos refiriéndonos solamente a las palabras, sino a toda la vida del Señor Jesucristo, encarnación, vida, ministerio, muerte, resurrección, ascenso a la gloria. Dios en la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección habló a la humanidad. Juan capítulo 14. Jesús dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora, ¿qué dice? Le conocéis. Me conocen a mí, conocen al Padre. Y le habéis visto. Aún así, parece que Felipe no entiende. Porque mire lo que le pregunta. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le acaba de decir? El que me ha visto al Padre. Parece esas conversaciones que tenemos hoy, ¿no? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Evangelio de Juan, capítulo 17, en esa oración llamada oración sacerdotal del Señor Jesucristo. En el versículo 8 Jesús dice, las palabras que me diste en su oración a Dios el Padre, las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En estos últimos postreros tiempos, que todavía no terminaron, Dios ha hablado también por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que el autor de la carta a los Hebreos les dice. Ellos deben sostenerse en la aflicción, no abandonar la adoración, porque saben que Dios les ha hablado también por medio de Jesucristo, en quien han creído. El Señor Jesucristo tiene otro oficio que ha sido de bendición para ellos, absolutamente, como es el oficio de ser el sumo sacerdote que trajo la purificación también de sus pecados. En el Antiguo Testamento, cosas que ellos conocían muy bien como hebreos. Levítico capítulo 16. Sabían bien que el sumo sacerdote, para traer purificación y perdón de los pecados, tenía que sacrificar un animal. Levítico 16, versículo 16 al 19, se describe
Brevemente, este ritual que celebraba el sumo sacerdote para el perdón de los pecados en la nación de Israel. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Este es el ritual que hacía el sumo sacerdote. Aún todavía hay más. Él ponía sus manos sobre la cabeza del animal como una manera de transferir los pecados de la nación sobre el animal que iba a ser sacrificado. Luego tomaba la sangre del animal y la rociaba. Y los judíos sabían bien, por siglos, que este era el ritual que el sumo sacerdote hacía. Alguien que entraba a la presencia de Dios para interceder por el pueblo y por sí mismo, y un cordero que debía ser sacrificado, su sangre derramada para el perdón de los pecados. Y el autor de la carta a los hebreos que tenemos aquí les recuerda que esto es hecho por el Señor Jesucristo. Jesús no solamente es el sumo sacerdote, aunque él no tuviera pecado, él es el sumo sacerdote. Y él también es el cordero cuya sangre es derramada para perdón de sus pecados. Este autor le dice a ellos, sé que tienen aflicciones, sé que están pasando persecuciones, pero no olviden que Jesucristo, por el cual Dios les ha hablado, ha afectado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo. Este es el oficio del sumo sacerdote. Es profeta porque les ha hablado, es el sumo sacerdote porque intercede en la presencia de Dios, y es el cordero de Dios que derramó su sangre por los pecados, pero también es el rey que habiendo sido resucitado entre los muertos está sentado en la gloria, donde tiene todo poder, sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre toda autoridad espiritual. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El libro de Efesios menciona esta ascensión del Señor Jesucristo a los cielos y este poder que tiene el Señor Jesucristo sobre toda potestad espiritual. Efesios capítulo 1, el versículo 19. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es interesante lo que dice la Escritura. Para con nosotros los que creemos. Porque si esto no se cree, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Este es el Dios que adoramos. Esto es lo que hemos leído. Palabras de Jesús a la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es
qué grandeza tiene Dios para haber hecho tantas cosas por este hombre que ni siquiera merece que su hijo muera en la cruz. Pero lo ha hecho por amor. Resucitó, se sentó en la diestra de Dios, en la gloria, teniendo autoridad sobre toda creación. Ángeles que adoran, cantan y sirven a Dios. Espíritus, como dice Hebreos también, que ministran a los herederos de salvación. Nos sirven a nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo creo en este ministerio de los ángeles hoy. Lo creo absolutamente. No se puede creer que hay demonios dando vuelta por la tierra y que no hay ángeles de Dios que también están. Él tiene todo el poder sobre todo lo que está creado. Todo fue creado, dice la Escritura, por Él y para Él. Y nada subsiste si no es por Él. Este es Jesucristo. Este es el Dios que adoramos. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dijo Juan el Bautista. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios al cual podemos acudir. No tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 4. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino alguien que atravesó los cielos, que conoce nuestras aflicciones. Por tanto, en toda aflicción, persecución, estos hebreos debían sostenerse en esta palabra, en la palabra de Dios, porque fue Dios hablándoles a ellos. En su revelación encontrarían la fortaleza para enfrentar las dificultades y no abandonar el culto y la adoración a Dios, ni renegar de Jesucristo. Pero también encontrarían en el oficio, en el triple oficio del Señor Jesucristo, como profeta, como sumo sacerdote que hoy está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, como rey que está sentado en la gloria con Dios, con todo poder sobre toda potestad espiritual. Por supuesto hay que creer esto, ¿no? Pero ¿quién no puede sostenerse en la aflicción si no se sostiene con esto? ¿Y quién les escribe esto a esta comunidad o comunidades que están sufriendo? Lo hace pastoralmente. No se olviden que Dios les ha hablado. No se olviden que Jesucristo murió por ustedes para purificar sus pecados. No olviden que tienen a un Jesucristo sumo sacerdote en los cielos intercediendo por ustedes. No olviden que puede haber mucho poder en este mundo, sea humano, espiritual, pero no es más grande que el poder del Señor Jesucristo. No lo es. Por tanto, sosténganse, firmen la aflicción y no abandonen nunca la adoración del Señor Jesucristo. Los llevo nuevamente y termino con esto al siglo XVI. En Francia, a los evangélicos, como nos llamamos hoy, sea de la rama que sea, se les llamaba hugonotes. Nada que ver con el pastor. Ellos sostuvieron la fe, sostenían la palabra de Dios, porque creían firmemente que Dios les hablaba a través de ella, y se sostenían frente a toda persecución.
El 24 de agosto se celebra una noche llamada de San Bartolomé. La noche en que la Iglesia Católica con el gobierno de Francia emprendió una de las masacres más grandes contra los cristianos. Miles de niños, mujeres y hombres murieron por sostener que Dios ha hablado en su palabra y que somos salvos por la fe en Jesucristo. Y se sostuvieron en la palabra de Dios. Cuando muchos de ellos eran llevados a la hoguera, la historia de hoy, por nadie refutada, nos cuenta que cantaban salmos. Hoy dijimos aquí, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Aquellos enfrentaron las peores de las aflicciones, la hoguera misma. Y cuando marchaban juntos, cantaban salmos. Y como la multitud los escuchaba y era un ejemplo y había que callarlos, se les ponían trapos encendidos en la boca para que no cantaran y aún así muchos seguían cantando. Pastor, qué triste. Yo diría, qué gloria. ¡Qué fe! ¡Qué ejemplo para las generaciones de esta época! Lo que es creer y sostenerse en medio de toda aflicción y no abandonar ni aún en medio de las llamas la adoración a Jesucristo. Hoy que por cualquier cosa no venimos a la reunión, donde tenemos una iglesia cada tantas cuadras, para todos los gustos. Si quieres ser menonita, bautista, pentecostal, hermano libre, anglicano, luterano. En aquel tiempo no había eso. Había solamente fe en Jesucristo y una confianza absoluta que Dios ha hablado. Que Dios nos ha hablado. Y con eso enfrentaron toda su persecución, toda aflicción. Que esta palabra sea también para nosotros el sostén en la aflicción, para no abandonar nunca la adoración a Dios. Porque es hermoso ver multitudes cantando. ¿Quién puede decir que eso no es lindo? Pero ay del quien viene la aflicción. ¿Cuántos quedarán cantando? Dios trae esta palabra también para nosotros. Fortalece en la aflicción y no abandonar nunca la adoración a Jesucristo. Dios nos ha hablado. Y si estamos aquí, es porque hemos escuchado su voz. Amén.